Amén. Dios los bendiga en esta preciosa noche. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brindó estar aquí. Gracias a Dios por sus vidas, que hoy estamos aquí presentes delante de Dios, delante de nuestro Padre, delante del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Que esta noche la palabra de Dios habla mi vida, habla sus vidas, que podamos entender el mensaje de hoy, de esta noche, que podamos entender la palabra de Dios que trae al pueblo esta noche, que no sea palabra de hombre, sino palabra del Dios Altísimo. Amén. Hablando a su casa, a su congregación, hablando de mi vida, hablando de sus vidas, que la palabra de Dios more en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Que esta noche que estemos, el tiempo que esté esta noche, que esté nuestro pensamiento y nuestro corazón afirmado en la palabra de Dios, para poder entender el mensaje, para poder dialogar la palabra de Dios y entender lo que Dios está hablando a través de su palabra. El tema de esta noche es, hermano, el significado del precio de la cruz. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Amén, gloria sea a Dios. Esta noche le damos gracias a Dios. Le damos gracias al Señor porque hoy estamos aquí. Esta noche la honra y la gloria es de Él. Él se merece todo honor, toda gloria, toda alabanza. Esta noche vamos a dar honor y gloria al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo de Dios. Vamos a regocijarnos en la palabra de Dios. Cuando lo tengan, se identifican con un amén. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Amén, gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, hermano, en reverencia a Dios. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Puede sentarse. Amén, gloria a Dios. El significado del precio de la cruz. Todos sabemos cuál es el significado del precio de la cruz. Todos sabemos el precio de la cruz. Es redención, es la muerte de Jesús en la cruz. Es visto como pago por la liberación con Dios. El sacrificio representa a Jesús, que se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto para perdonar los pecados de la humanidad. La gracia es la salvación a través de la cruz. Es un regalo inmerecido de Dios basado en su gracia. La libertad de la cruz ofrece libertad del pecado y la esclavitud espiritual. La respuesta a este sacrificio es la gratitud y la glorificación de Dios en la vida de los creyentes. La palabra de Dios, hermano, todos sabemos qué significa la cruz. Todos sabemos el sacrificio que Jesús hizo. Todos sabemos lo que nuestro Padre Celestial hizo a través de su Hijo. Todos sabemos cuál era el motivo de Jesús para cada uno, para la humanidad. Todos sabemos el significado que es el precio de la cruz. Todos sabemos y estamos entendidos de lo que Jesucristo hizo a través de la cruz del Calvario. Pero la palabra de Dios nos enseña que porque la palabra de la cruz para otro es locura, pero también la palabra de Dios nos enseña que es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan esto es poder para nosotros los cristianos. Es poder de Dios, es poder de Dios para cada uno de nosotros. La palabra de la cruz es poder en su vida. La palabra de la cruz es poder en ti. La palabra de la cruz es poder en tu vida espiritual. La palabra de la cruz es muy importante para cada uno de nosotros. El sacrificio que hizo Jesucristo, el sacrificio que Él hizo Jesús en la cruz del Calvario, el sacrificio que Jesús hizo a través para que nosotros podamos tener libertad en este mundo, para que nosotros podamos ser libres a través de Jesús del pecado, ser libres de entendimiento, ser libres de saber lo que nosotros tomamos en cuenta, lo que nosotros sabemos y lo que nosotros podemos entender qué significa verdaderamente el significado de la cruz en tu vida. Ese significado que tenemos hoy en el tema
nosotros sabemos lo que es el sacrificio de la cruz, pero sabemos también que cómo tomamos verdaderamente el sacrificio que hizo Jesús en nosotros. La sangre que derramó el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, un hombre puro, un hombre sin mancha, sin defecto. Él era la persona, Él era el hombre ideal para morir en la cruz del Calvario. Él era el hombre que podía morir en la cruz porque era un hombre puro, un hombre sin mancha, un hombre sin defecto. No había nadie en este mundo que podría ser, ningún hombre podía hacer lo que Jesucristo hizo a través de la cruz, porque Él era un hombre puro, un hombre sin mancha. Él era el Hijo del Dios Altísimo. Él era Jesucristo, el Nazareno. Él era el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es todo en nuestra vida espiritual. Jesucristo es todo en tu vida. Todos sabemos el significado de la cruz. Es un tema muy importante para cada uno de nosotros. Todos sabemos que Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, era un hombre que entregó su vida en la cruz del Calvario. Entregó su vida, lo dio todo por usted y por mí. Él hizo lo más importante en la vida de un hombre. Él hizo lo más importante en tu vida: perdonar tus pecados, tu falta, las rebeliones que tenemos contra Él. Él las perdonó. Él perdonó todo en este mundo a través de la cruz. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 27. Pero este capítulo, hermano, lo vamos a leer pasivamente. No lo vamos a leer corriendo, sino lo vamos a leer pasivamente, suave. Lo que nuestro Padre Celestial, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted. Vamos a entender el mensaje que está en la palabra de Dios. Lo que Jesucristo verdaderamente Él hizo por mí y por usted. No lo vamos a leer rápido, sino vamos a leer versículo con versículo lo que nuestro Padre Celestial, el amor de Dios que tuvo, que entregó su único Hijo, al unigénito, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer en Mateo 27, versículo 27. Cuando lo tengan, se identifican con un amén. Amén, gloria a Dios. Versículo 27. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espina y una caña en sus manos derecha, e hinchando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve al Rey de los judíos. Y cumpliéndole tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén, gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí por mientras. ¿Usted cree que Jesús de Nazaret se merecía que le pusieran la corona de espina en su cabeza? ¿Usted cree que Jesucristo se merecía ser azotado, ser golpeado, ser escupido, ser azotado, ser escupido, ser humillado ante los ojos del hombre? ¿Usted cree que Jesucristo se merecía eso por mis pecados, por nuestros pecados? El propósito de Él en este mundo no era salvarse a sí mismo, sino a salvarlos a nosotros. El propósito de Jesucristo era, Él vino a dar vida y vida en abundancia. El propósito de Jesús en la cruz era que tengamos vida eterna nosotros a través de Él, a través de su camino. El propósito de Jesús era que Él vino a este mundo
Él vino a este mundo a morir en la cruz. Él vino a este mundo a morir para que nosotros en esta actualidad tengamos el camino a la vida eterna, el camino que me lleva a la salvación. El propósito de Jesucristo hizo muchas cosas a través del tiempo que Él estuvo aquí, que Él estuvo en este mundo. Él sanó, Él liberó, Él dio vista, Él levantó un cojo, Él levantó a un muerto, Él levantó al paralítico. Pero el propósito de Jesús era que el mundo entendiera el mensaje que Él tenía para la humanidad de ser libre. Que Jesucristo, el mensaje que tenía era que el pueblo se humillara delante de Él, que reconocieran el sacrificio y el precio que Él dio en la cruz del Calvario. El propósito de Jesús era que nosotros podamos entender el mensaje a través de su palabra, a través de lo que Él hizo. Poco entienden lo que es verdaderamente el significado, el precio de la cruz. Pocos entienden de no entender el significado verdaderamente de Jesús en mi vida y en sus vidas. Jesucristo es un Dios de amor, es un Dios de paz, es un Dios que me da todo, es un Dios que me da la tranquilidad en mi vida, es un Dios que me da a mi vida, a mi familia, le da sanidad, le da salud. Jesucristo es un Dios que da amor, da fraternidad. Pero la palabra de Dios no hemos podido lograr entender el mensaje de la palabra porque no hacemos lo que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. No entramos en obediencia delante de Él. Decimos haber conocido a Jesús, pero verdaderamente y lastimosamente no hemos conocido a Jesucristo como Él debemos conocernos. Porque el que ama a Dios, el que ama a Jesús, el que ama lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, le dice no al deleite del mundo, le dice no a la avaricia, le dice no a la falta de perdón, le dice no a la soberbia, le dice no a la mentira, le dice no a la laxivia. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en mí, porque Jesucristo vive en mi persona, vive en mi corazón, vive en mi pensamiento. Y cuando tú vives para Cristo Jesús, eres un hombre que demuestra la cruz de Calvario en ti, demuestra la sangre de Cristo en ti. Cuando estás en obediencia, estás en santidad, estás reconociendo el precio de la cruz. Es un precio muy importante porque ni el hombre más rico del mundo puede salvarse, ni el hombre más rico del mundo puede comprar su salvación, puede comprar el camino al reino de los cielos. Pero cuando tú estás en obediencia y en santidad, el camino es gratuito, el camino es gratis a la vida eterna cuando verdaderamente obedeces a Jesús en tu vida. Muchos no han entendido, la humanidad no ha entendido el propósito de Jesús. La humanidad no ha entendido todavía lo que verdaderamente el precio y la sangre que derramó el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. No ha entendido el mensaje, no ha entendido las cosas que son agradables delante de Él. Porque si cuando entendiéramos la palabra de Dios, porque si cuando entendiéramos el precio que Jesús pagó, no hiciéramos lo incorrecto y lo malo delante de Él, no hiciéramos lo malo delante de Él, porque amamos a Jesús, amamos a Dios, amamos las cosas de Dios, amamos su palabra, vivimos conforme a su palabra, vivimos conforme a su voluntad. Cuando verdaderamente aprecias el valor de la sangre de Cristo que derramó en aquel madero, que derramó en el Gólgata, que derramó en aquel lugar. La palabra de Dios, hermano, es una palabra que trae vida, trae vida, trae una transformación en tu vida espiritual. Cuando tienes a Jesús verdaderamente en tu vida, Cristo te levanta, Cristo te transforma, Cristo hace morir tu viejo hombre, Cristo hace morir lo que no es bueno delante de Él. Cuando verdaderamente conoces a Cristo, mueres espiritualmente, muere lo malo delante de ti, porque estás haciendo morir tu viejo hombre y nace nueva criatura en ti.
cuando tiene a Jesús y obedece su palabra, cuando obedece el camino a la vida eterna, cuando obedece la salvación que Jesucristo tiene para ti, a morir crucificadamente, como dijo el apóstol. Ya no vivía él, sino que Cristo vivía en él. Así es que tenemos que vivir nosotros, vivir para Cristo, demostrar el amor de Cristo en nosotros, demostrar el amor de Dios en toda cosa que nosotros hagamos. No solamente decirlo de boca, sino de corazón, de pensamiento. No solamente decir alabo a Dios, alabo su nombre, pero verdaderamente lo está haciendo de labio, sino alábalo de corazón, alábalo de pensamiento. Alaba a Jesús en todo tiempo, en todo lugar. Demuestra el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario, en la iglesia y fuera de la iglesia. Demuestra el amor de Dios, demuestra lo que tú eres, en donde tú estés, en donde tú vayas. Sé cristiano en todo tiempo, en todo lugar, no solo adentro de la iglesia, sino afuera de la iglesia. Ahí donde se demuestra el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios. Ahí donde se demuestra, iglesia, ser verdaderamente, ser llamado Hijo de Dios esta noche. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en Mateo 23:33. Cuando lo tengan, se identifican con un amén. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña que el 27 y el 45 habla también que desde la hora sexta hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Pero la palabra de Dios también nos enseña que Jesús clamaba a gran voz. A través de ese tiempo Jesús clamaba a gran voz, clamaba a su Padre, clamaba al Dios Todopoderoso, al Dios Altísimo. La palabra de Dios nos enseña que él mencionaba Elí, 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 lama sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero la palabra de Dios enseña que Dios no había desamparado a Jesús, sino que Jesucristo estaba demostrando que Él estaba entregando su espíritu al Dios Altísimo, que Él estaba entregando su espíritu a Dios. Él estaba entregando en la hora novena, en la hora final, estaba entregando su espíritu. La palabra de Dios nos enseña que hubo oscuridad en ese tiempo, hubo oscuridad en ese momento, para que el Hijo del Hombre no fuera a ser visto en ese momento lo que estaba pasando Jesús. Él fue desfigurado, él fue golpeado, él fue azotado, su rostro era irreconocible, y Dios puso en ese momento oscuridad para que el Hijo del Hombre no pasara ese momento, que nada viera lo que el Hijo del Hombre estaba pasando en la cruz del Calvario. Este momento era tan especial para Jesús, este momento era tan especial para mí, porque ahí Jesucristo, Él se estaba llevando todo. Él ahí se estaba llevando la dolencia, Él ahí se estaba llevando el dolor, Él ahí se estaba llevando el cáncer, Él ahí se estaba llevando el SIDA, Él ahí se estaba llevando las enfermedades, la angustia. En ese momento Jesucristo, Él se estaba llevando nuestro pecado en su rostro, en su cuerpo. Y la iglesia no ha entendido el mensaje de la cruz todavía. La iglesia no ha entendido el precio de la sangre de Cristo. Porque nosotros hemos dejado el amor de Cristo, porque hemos dejado el amor de Dios en nuestra vida. Si Él lo dio todo en la cruz, escrito está en su palabra, escrito está que Él dio todo en la cruz del Calvario por mí, por sus vidas. Porque no hemos podido lograr entender el mensaje, el precio de la cruz. Amén, gloria a Dios. Dios es tan bueno y grande, maravilloso, que ha dado a su Hijo a la muerte en cruz, la sacrificación. Lo crucificaron a nuestro Jesús, Jesucristo.
Él ha sido golpeado, ha sido clavado en la cruz. Él lo escupieron en la cruz. Él no se merecía. Él no se merecía que le pusieran esa corona de espinas. Él no se merecía esos golpes, esos azotes. Él no se merecía que lo escupieran. Él no se merecía nada de eso. Él se humilló. En la reflexión, Él se humilló, siendo el Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios, siendo el Cordero de Dios. La humanidad se fuera desaparecido de Él mismo, pero no. El propósito de Él era que el pueblo se salvara, que la humanidad se salvara. El propósito de Jesús era que el pueblo sea libre de esclavitud, que el pueblo sea libre de cualquier tempestad, de cualquier procedimiento que lo llevara al lago de fuego. El propósito de Jesús era que la humanidad se salvara, que la humanidad entienda que el único camino es Él, que el único camino que me lleva a mí a la salvación es Él. El propósito de Jesús era que seamos libres. Dios hizo libre al pueblo. Dios hizo libertad, trajo cautividad a los cautivos. Él trajo libertad al mundo a través del precio de la cruz. Pero el precio, no todos hemos entendido lo que es el precio de la cruz. No todos vivimos conforme a la palabra de Dios. Andamos su palabra, pero todavía no hemos entendido su palabra. Caminamos con Cristo, pero verdaderamente no lo conocemos. Porque cuando conoces a Cristo Jesús vive en mí, mora en mí. Yo vivo para Cristo y demuestro la sangre de Cristo donde yo esté. El mensaje, iglesia, es que no hemos logrado entender la sangre, el precio de la cruz. Todavía no ha morido el viejo hombre. Todavía no ha morido la soberbia. Todavía no ha morido las mentiras. Todavía mentimos, todavía hacemos cosas que no son buenas delante de Él. Dios sabe, Dios conoce lo que hay en ti. Dios quiere un corazón humillado. Dios quiere un corazón que ame su palabra. Dios quiere un hombre que esté firme en su camino. Dios quiere un pueblo, una iglesia que vive el precio de la cruz. Que no estemos solo por decir yo soy, el yo soy no existe, sino yo soy para Cristo, sino que yo soy hijo de Dios, sino que dejes tu ego y sigas a Cristo, sino que dejes de ser yo soy, sino que sirva verdaderamente al Hijo de Dios, sino que verdaderamente viva conforme la palabra de Cristo Jesús. La palabra de Dios, hermano, la cruz. Muchos lo tienen por amuleto, muchos lo tienen por tener una imagen, pero verdaderamente Jesucristo es poder, y es poder. Y es la sangre del Cordero de Dios. Y en la sangre de Cristo hay poder. En la sangre de Jesucristo hay poder. Todo lo que confesares en su palabra, en el nombre de Jesús, te lo dará. Todo lo que confesaras al Padre y pidieras en el nombre de Jesús, será hecho en la tierra, será desatado en los cielos y se atará en la tierra. La palabra de Dios enseña que Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Hijo de Dios. La palabra de Dios me enseña que Jesucristo rompe cadena. La palabra de Dios me enseña que Jesucristo rompe enfermedades, rompe la maldición, que Jesucristo rompe todo espíritu de inmundicia. La palabra de Dios me enseña que en la sangre de Cristo hay poder, que ningún principado, ningún potestad, ningún brujo se puede meter con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Oye, porque hay poder, hay fuego, hay poder en esa sangre. Los demonios oye cuando tú mencionas la sangre de Cristo, aquel que murió en la cruz, aquel que murió en el Gólgata, esa sangre que redimió tu vida, esa sangre que me redimió, tiene poder hoy, siempre, pasado, presente, futuro. Hay poder en Jesús, hay poder en Cristo. Hay poder esta noche, hay poder en Cristo. Amén.
gloria a Dios. Si pudiéramos entender el precio de la cruz, si pudiéramos entender lo que Dios está hablando, dejaríamos de hacer lo que hacemos ocultamente. Dejaríamos de hacer lo que no le agrada a Dios. Verdaderamente, el precio de Jesucristo. Hazte un análisis tú mismo. Si verdaderamente tú estás valorando lo que Jesucristo hizo en la cruz. Si verdaderamente estás viviendo para Él. Si verdaderamente estás en obediencia. Si verdaderamente tu vida está en santidad. Si verdaderamente tú demuestras a Jesucristo la imagen de Dios somos nosotros, la imagen de Jesús somos nosotros, porque fuimos hechos imagen y semejanza del Dios Altísimo, del Hijo de Dios. Esa imagen tiene que representarse en esta tierra, tiene que representarse afuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Tengo que representar el Hijo de Dios que está en mí, que mora en mí, y es la sangre de Dios que vive en mí. Amén, gloria a Dios. Debemos de amar a Dios de todo pensamiento, de todo corazón. Debemos de amar a Dios en todo lo que hagamos, ser el amor de Jesús en nosotros, el amor de Jesús en mí. Hablar de su palabra, hablar lo que Jesús hizo, el precio. Hablar de lo que Jesús quiere. Lo que Jesús quiere en tu vida es santidad. Lo que Jesús quiere en tu vida es obediencia. Que seas sincero con Él. Que seas una persona sinceramente con Jesús. Aunque quieras ocultar, a Dios no se le puede ocultar nada. Que verdaderamente sierva o siervo de Cristo en esta tierra. Que verdaderamente demuestres el amor de Dios en donde tú estés, en tu familia, en tus hijos. Que demuestres el amor de Dios con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Que hables de Cristo, que vivas para Cristo. Que tu primer amor sea Cristo. Que tu primer mensaje sea Cristo. El que cambió. Al que no tiene a Cristo, háblale de Cristo. Al que no ha conocido a Cristo, hable lo que Jesucristo hizo en la cruz. Que ese hombre se enamore de lo que Jesucristo hizo en la cruz de Calvario. Que represente la sangre de Cristo en esta tierra. El pueblo tiene que representar la sangre de Cristo en los altares. El pueblo tiene que representar la sangre de Cristo en donde esté, en donde vaya. Tiene que representar al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios Altísimo. Jesús clamaba, decía Ali, lama sabachthani, exclamaba en esa cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ese era el propósito, iglesia. Ese era el propósito. Que seamos libres. Que seamos libres hoy en día. Ese era el propósito. Ese era el propósito de perdonar nuestros pecados a través de la cruz. Ese era el propósito de Jesús en esta tierra. Ese era el propósito de Jesucristo. Ese era el propósito. En ese momento habían hombres blasfemos. En ese momento habían hombres que decían a otro: salvo que se salvara a sí mismo. Si no puede salvarse, si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creemos en Él. Habían hombres blasfemos que no creían que todavía era el Hijo de Dios. Había hombres que decían que si verdaderamente Jesús en esa cruz era el Hijo de Dios Altísimo, era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que se bajara de esa cruz. Jesucristo bien lo pudo hacer. Jesucristo bien pudo bajarse de esa cruz. Pero ese no era su propósito.
Ese no era el propósito de Jesús, bajarse de la cruz, sino tomar la cruz y morir en la cruz para que nosotros tengamos redención en este mundo, para que nosotros seamos libres, iglesia. Y la iglesia debe de entender que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Él se hubiera bajado y destruido el mundo con un suspiro, con un aliento, porque era un hombre poderoso, tenía el poder de Dios a través de él. Él fuera querido que nosotros no hubiéramos alcanzado la salvación, pero el propósito de Jesús era la salvación en la cruz. El propósito de Jesús era ponerse esa corona de espina. El rey de los judíos le dijían el rey de los judíos, le pusieron esa cruz de espina que atravesaba pulgada y algo en su cabeza. Ese era Cristo Jesús, llevándose el pecado en esa cruz, llevándose la enfermedad, llevándose la tristeza, llevándose la angustia, llevándose todo. Mi buen Jesús, Él lo demostró. ¿Y por qué yo no agrado a Jesús? ¿Y por qué yo no estoy en obediencia con Jesús? No he puesto todavía el poder de la sangre en mí. No he puesto todavía lo que Jesucristo ha muerto en esa cruz. Todavía no hemos entendido la humanidad, conocer a Dios. El que conoce a Dios en su vida le pone un límite. Le pone un límite al pecado. Le pone un no a los deleites del mundo, a la lujuria. Le pone un no a la desobediencia. Porque Cristo mora en nosotros. Todavía no habían entendido el mensaje. Mas Jesús dice la palabra: en gran voz entregó su espíritu. También la palabra de Dios nos enseña. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Visto terremoto, y las cosas que habían sido hechas, y temieron en gran manera. Dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando Jesucristo, cuando se miró a la destrucción, lo que Él había dicho, que iba a haber terremoto, lo que Él había dicho cuando Él muriera, Él murió físicamente, pero su espíritu no murió. Su espíritu estaba en los cielos conectado con Dios. Su espíritu estaba con Dios Altísimo. Era algo que estaba conectado en los cielos con la tierra. Era algo que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, pero su espíritu estaba con Dios. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía el propósito que Él tenía en esta tierra. Él sabía cuál era el propósito de Él. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de darle precio a la sangre de Cristo. La palabra de Dios nos enseña que Él se llevó nuestras enfermedades. Él sufrió dolores. Lo fueron azotados y heridos. Fue abatido. La palabra de Dios nos enseña la muerte de Cristo. La palabra de Dios nos enseña lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz. Y todavía la humanidad no ha entendido el precio de Cristo. Y todavía hay personas que profesan conocer a Dios, pero la palabra de Dios también dice: mas su corazón está lejos de mí. La palabra de Dios nos enseña que este pueblo decía: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La palabra de Dios enseña que aunque podamos honrar a Dios de labio, mas nuestro corazón y nuestro pensamiento y nuestra vida no está en santidad con Él, no podemos entrar al reino. La palabra de Dios me enseña que
Tengo que yo estar en santidad para poder heredar el reino. La palabra de Dios me enseña que yo debo de estar firme en el camino de Dios, firme en su palabra, para poder heredar el reino, para poder heredar el propósito de Dios en mi vida. Cristo nos redimió, Cristo nos transformó, Cristo hace un hombre nuevo en nosotros. Cuando mueres en tus pecados, cuando mueres en ti mismo, hay un nuevo hombre en ti. Hay que dejar morir al viejo hombre y ser una nueva criatura en Cristo. Todos tenemos lucha, todos tenemos dificultad en esta tierra, todos pasamos procesos, todos pasamos dificultades. En este mundo íbamos a tener aflicciones, en este mundo íbamos a pasar procesos, pero si tenés a Jesucristo en ti, si tenés a Jesucristo en tu vida, Jesús es más grande que todo lo que tú estés pasando. Pero no podemos decir amar a Dios y todavía andamos en el mundo. No podemos decir amo la palabra de Dios y todavía mi corazón y mi pensamiento está en el mundo, haciendo lo que no es de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es tan difícil para el hombre negarse a sí mismo. Es tan difícil para el hombre tomar la cruz de Jesús. Es tan difícil para el hombre seguir a Jesús, seguir el camino. Es tan difícil para el hombre dejar las cosas que no son de Dios por seguir a Jesús en su camino, de tomar su cruz y seguir a Cristo. La palabra de Dios, iglesia, la muerte de Cristo, tenemos que darle el precio, el valor. Que el que murió no fue cualquier hombre, que el que murió en esa cruz no fue un hombre, sino fue el Hijo de Dios, que el que murió en la cruz lo dio todo por ti, le da todo por ti, lo sigue dando todo por ti. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, iglesia. Su palabra me enseña que si yo soy infiel, Él permanece fiel siempre, esperando que haya un cambio en mi vida, esperando que yo verdaderamente reconozca a Jesús. La palabra de Dios me enseña, iglesia, que ser llamado un hijo de Dios, tengo que obedecer, tengo que saber el sacrificio de Jesucristo. La palabra de Dios me enseña, iglesia, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo, Él está a tu lado, que Jesucristo siempre está contigo, que nosotros somos el que no le damos entrada a Él en nuestra vida, que nosotros lo negamos con nuestras acciones, con nuestros actos, con nuestros malos pensamientos. Negamos la entrada de Jesús en nosotros, porque Él quiere morar en ti, Él quiere morar en tu vida, Él quiere que tú vivas para Él, pero nosotros no recibimos de Él, porque no le damos lugar a Él, porque lo dejamos afuera, Jesús. Dejamos afuera a Jesús en nuestra vida personal, dejamos afuera a Jesús en nuestra vida, que nosotros llevamos. Dejamos afuera a Jesús donde nosotros estemos, porque Él es un caballero. Él está esperando que tú lo reconozcas, que tú verdaderamente confieses tu pecado, que tú verdaderamente reconozcas a Jesucristo, que tú verdaderamente reconozcas lo que Él hizo en la cruz. Verdaderamente el hombre no ha entendido. Hay corazones tan duros, hay pensamientos tan duros contra Dios, hay corazones que la palabra de Dios hoy la escuchan y mañana siguen haciendo igual y pasado mañana igual, porque cuando verdaderamente reconoces a Jesús, vives para Él,
Cuando conoces a Jesucristo verdaderamente, Él vive en ti. Cuando reconoces a Jesucristo verdaderamente, no andas haciendo lo incorrecto, no haces lo malo, no te sientas con encías de escarnecedores, no permites nada en tu propia casa, no permites nada que pueda dañar tu relación con Cristo. Cuando sos un hijo de Jesús, cuando sos verdaderamente un siervo de Él. La palabra de Dios nos enseña también que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas todos los que recibieron, a todos que creen en el nombre de Jesús, le dio potestad en esta tierra ser hecho hijo de Dios. Si tú conoces a Jesús y vives a Jesús, en esta tierra tiene potestad de ser hecho un hijo de Dios. En esta tierra, cuando tú verdaderamente estás en obediencia a Él, reconoce el precio de la cruz, reconoce que vives para Él, que vives en obediencia, que vives en santidad. Verdaderamente Dios te da la potestad en esta tierra ser hecho hijo de Dios. Dios te da autoridad en esta tierra. Dios te da autoridad en ti. Pero el mensaje a esa iglesia, leímos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Leímos lo que Él hizo en el Gólgata. Leímos lo que Él sufrió. Leímos lo que Él golpeó. Y hazte esta pregunta hoy en esta noche: ¿cuál es el significado en mi vida de Jesucristo, el precio que Él tomó en la cruz? Hazte la pregunta esta noche: ¿qué significa Jesús verdaderamente para ti? ¿Cuál es el significado del precio de la cruz que tú le estás dando en esta tierra? Que tú estás haciendo en esta tierra. Lo que Él hizo para que hoy tuvieras libertad, que hoy fueras libre, para que hoy tuvieras herencia en los cielos a través de Él, a través de su camino, que siguieras su camino, que siguieras la verdad. Él es verdad, Él es justicia, Él es paz, Él es amor. Jesucristo te ofrece lo mejor de este mundo. Jesucristo te ofrece una vida eterna. La samaritana le dijo: Señor, dame de esa agua. Y Él le dio vida en abundancia. La palabra de Dios, donde la leamos, Él es un Dios de amor. Él es un Dios que te ama. Cristo te ama. Jesucristo te ama. Lo sabemos que Él te ama cuando obedecemos su palabra y cuando leemos la palabra de Dios. Sabemos que Él nos ama y nos amará siempre, pero Él quiere de nosotros que nosotros tengamos una decisión, un cambio en nuestra vida. Se pierde el que quiere, se pierde el que quiere hoy en esta actualidad, porque Jesucristo dio libertad. Jesucristo, somos libres hoy. ¿Qué camino has decidido tomar? ¿Qué camino has decidido seguir? ¿Qué camino me lleva a la vida? ¿Qué camino lleva a mi familia a la vida eterna? Jesucristo, hoy gracias a Él somos libres. Hoy gracias a Él podemos tomar una decisión muy importante en nosotros. Una decisión que es personal tuya, que tú la debes de tomar. Porque la salvación es individual. La salvación es individual. Yo puedo tomar el camino de la vida eterna. Yo decido qué camino tomar hoy en esta actualidad. Pero hay personas que todavía no saben cómo es el amor de Dios en nosotros. No saben el amor de Jesús. No conocen a Jesús verdaderamente. No conocen al Hijo de Dios verdaderamente.
no conocen su palabra, no conocen la palabra de Dios en ellos. Porque si sinceramente, si conoces a Jesús, no haces pecado, no haces malicia, no haces cosas inmundas, no haces mentira, no haces cosas incorrectas delante de Él. Verdaderamente estás siguiendo a Jesús. Verdaderamente estás viviendo el precio de la cruz. Verdaderamente conoces a Jesús. Verdaderamente conoces su palabra. Verdaderamente sabes quién es Jesús en tu vida. Verdaderamente te identificas con la sangre de Cristo. Verdaderamente te identificas con la sangre del poder de Dios en ti. Verdaderamente se refleja esa santidad, esa obediencia en ti. Porque verdaderamente cuando estás en santidad, cuando estás en obediencia, cuando estás en el amor de Dios, Cristo Jesús se refleja en ti. Cristo Jesús se refleja en tu vida, en tu hogar, se refleja en tu casa, se refleja en ti en tu ojo, se refleja en ti en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, en tu forma de decir las cosas. Se mira un hijo de Jesús, un hijo de Dios. Esta noche te quiero decir, Cristo te ama, Él lo dio todo en la cruz. Él quiere un cambio en tu vida, un cambio tan grande en tu vida para que la sangre de Él no sea en vano, que lo que Él hizo en la cruz no sea en vano. Si toda la humanidad reconociera a Jesús, si toda la humanidad reconociera el poder de Dios, que reconociera la mano de Dios, que reconociera que hay un cielo, que hay una tierra, que hay un infierno, pero el pueblo lo sabe, pero se hace lo desentendido. El pueblo sabe que si no estás con Jesús, está preparado para ti el Seol, está preparado para ti el infierno, está preparado para ti. El infierno fue preparado para Satanás, pero la desobediencia te lleva a eso. La desobediencia de no hacer lo que Jesucristo quiere, te lleva al camino de la perdición, te lleva al lago de azufre, te lleva al lago de fuego, te lleva a un lugar que nadie quiere desear estar. Pero en cambio, ¿qué te ofrece Jesús hoy? ¿Qué te ofrece Jesucristo hoy en la actualidad? ¿Qué te ofrece Jesucristo hoy en esta tierra? ¿Qué te ha ofrecido Dios en este mundo a ti? ¿Qué te ha dado Jesucristo en tu vida? Ponte a pensar qué es lo bueno que Jesucristo te ha dado hoy. Ponte a pensar qué es lo bueno que Él te ha dado. Tu familia, tus hijos, tu hogar, tu mamá, tus hermanos. Lo bueno que Jesucristo te ha dado. La salud, el perdón. Él te perdona tu falta. Él perdona tu pecado. ¿Qué es lo que Jesucristo te ofrece? Jesucristo te ofrece el camino, la verdad. Te ofrece la justicia. Te ofrece el reino de los cielos. Te ofrece una salvación. Te ofrece una salvación a tu familia, a tus hijos. Cuando tienes a Jesús en tu vida, hay una luz, hay una esperanza en tu hogar, que tú tienes potestad en esta tierra para hablar de Jesús y salvar a tu familia, a tus hijos. Todos queremos en este mundo irnos al cielo. Todos queremos en este mundo que nuestra familia, nuestros hijos se vayan con nosotros. Que la familia que Dios nos dio en esta tierra, todos queremos estar en el reino de Dios. Todos queremos vivir en los cielos, vivir esas calles que Dios tiene preparado, vivir la morada que Jesucristo se fue a preparar en los cielos. Todos queremos lo que Jesucristo se fue a hacer.
pero no dejamos, no obedecemos el mandamiento, la palabra de Dios. Cuando tienes que poner el amor de Dios en ti, tienes que poner el amor de Dios en tu vida, el amor de Dios en tu vida espiritual en ti, porque la palabra me enseña: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu pensamiento. Tú tienes que amar a Dios, tener el temor de Dios siempre en tu vida. Tú tienes que tener ese temor en tu vida siempre donde tú estés parado en los altares. Tienes que tener ese temor a Dios siempre en tu vida. Tienes que tener el temor a hacerlo bien para Él. Tienes que temer a Dios, amar su palabra, amar las escrituras, amar lo que Dios hizo, el amor de Dios en nosotros, que dio a su Hijo. El mensaje es, iglesia, el significado, el precio de la cruz. Hágase esa pregunta hoy en esta noche en usted. ¿Qué significado usted le está dando al precio, a la sangre de Cristo? Hágase esa pregunta si usted está viviendo conforme a la palabra de Dios. Hágase esa pregunta, que si Cristo viniera hoy, si está preparado. Hágase esa pregunta, si hoy el Señor de señores, si hoy el Rey de reyes viniera por su iglesia, viniera por su novia, viniera por sus hijos, usted se fuera con Cristo esta noche. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado en Cristo Jesús esta noche? ¿Estás preparado si el Hijo de Dios hoy viniera? ¿Estás preparado si la trompeta suena? ¿Estás preparado si la trompeta suena esta noche? ¿Estás preparado si Jesucristo viene esta noche por ti? Hágase esa pregunta usted, iglesia. Hágase esa pregunta si verdaderamente estoy viviendo para Jesús, si verdaderamente estoy viviendo su palabra. Hágase esa pregunta si conoce a Dios, si conoce a Jesús. Hágase esa pregunta hoy, iglesia. Si usted verdaderamente conoce a Jesús, si usted verdaderamente conoce al Hijo de Dios, al Cordero de Dios, si usted verdaderamente conoce al Dios Altísimo, si usted verdaderamente conoce al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios Todopoderoso, verdaderamente, hágase esa pregunta si usted lo conoce hoy. ¿Cómo está su vida delante de Él? ¿Cómo está hoy en día delante del Señor? Hágase esa pregunta, iglesia, hoy en esta noche. Si Cristo viniera, ¿me voy con Cristo? Hágase esa pregunta. Si Cristo viniera hoy, tiene que estar firme y decidido y decir: yo me voy con Cristo, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque dejé morir al viejo hombre, crucifiqué al viejo hombre, dejé morir a mi viejo hombre para que Cristo morara en mí. Dejé morir mis pecados, dejé morir mis mentiras, mi lascivia, dejé morir lo que no le agrada a Dios, porque Él mora en mí. Cuando vives para Él, iglesia. Aunque mueras en Cristo, vivirás en Cristo Jesús, porque Él te levantará, Él te transformará, Él levantará a los más vil, dice su palabra. Él rescatará al más caído, porque Cristo Jesús es el que cambia tu vida esta noche, porque la sangre de Cristo es la que te levanta, es la que te transforma, es la que cambia mi vida, es la que me lleva al reino de los cielos, es la que me lleva al paraíso, es la que me lleva a la morada que Cristo Jesús preparó. Amén, gloria a Dios. Debemos de entender el mensaje. Debemos de entender lo que Él hizo. En Isaías 53 sale 53:4 lo que Él hizo. En la palabra de Dios nos enseña las cosas buenas. La palabra de Dios también nos enseña que el ladrón de la cruz se arrepintió. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo le dijo: que te digo desde hoy, estarás conmigo en el paraíso.
La palabra de Dios nos enseña el arrepentimiento. Ese hombre se arrepintió en la cruz, reconoció que Él era Jesucristo y le dijo que se acordara de Él en los cielos, que se acordara de Él en el paraíso. Pero Jesucristo le dijo que desde aquí hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Hoy Jesucristo te dice a ti, hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, pero si te arrepientes, iglesia, pero si vives en obediencia, pero si vives en santidad, hoy Jesucristo te dice, estarás conmigo en el paraíso, estarás conmigo en el reino de los cielos. Hoy Jesucristo te dice, deja de hacer las cosas que no son agradables para mí, vivir en Cristo, porque la palabra me enseña que vivo en Cristo, que vivo para Cristo, que vivo para Cristo, que lo que hablo que es Cristo Jesús, que lo que predico es Cristo Jesús, de lo que hablo que primeramente todo sea Jesucristo en mí, Jesucristo en mi vida, Jesucristo en mi trabajo, en donde yo esté, en donde yo vaya, represente la sangre de Cristo, represente el Cordero de Dios, represente el poder de Dios, porque el poder del cristiano es Cristo Jesús. El poder de Dios mora en mí, el poder de Dios vive en mí cuando vivo en obediencia, porque se mueve el poder de Dios, se mueve la mano de Dios cuando vives en obediencia, cuando vives en santidad. Dios te da potestad en esta tierra ser llamado hijo de Dios. El hijo de Dios tiene autoridad en esta tierra. El hijo de Dios echa fuera demonios, echa fuera serpientes. El hijo de Dios tiene poder en esta tierra y se mira el hijo de Dios, iglesia, se mira el poder de Dios cuando un hombre obedece su santa palabra. Se mira la mano de Dios cuando un hombre ora, cuando un hombre clama, cuando un hombre clama por su familia, por un hermano que está enfermo. Se mira la mano de Dios, se mira el poder de Dios. Ahí donde tú dices, Jesucristo es mi todo. Ahí donde tú dices, Jesucristo tiene poder, que levantó al muerto, que levantó al paralítico. Ahí donde tú dices, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores, sea la honra, sea la gloria esta noche, sea la honra, sea la gloria para Jesucristo esta noche. Refleja en ti la sangre de Cristo, refleja en ti la obediencia, la santidad, refleja en ti que tu vida esté dispuesta a seguir a Cristo. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Debemos de recapacitar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la palabra que Jesucristo tiene en nosotros. Hacer morir al viejo hombre. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, iglesia. La palabra me enseña, niéguese a sí mismo, que tomemos la cruz y seguir a Él, seguir a Cristo. Como dice el canto, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. El camino a Jesús es hasta que Cristo venga. El camino a Jesús es un estilo de vida y es para siempre hasta que Jesucristo venga. El camino que he decidido tomar a Cristo, lo de atrás va quedando. Tú sigue escalando, que Dios te está usando. Siempre que vas siguiendo su camino, vas dejando atrás lo malo, vas dejando atrás lo impuro, vas dejando atrás tu pecado. Cuando vives para Él, cuando mencionas su nombre, sigue a Jesús, sigue a Jesucristo, sigue el camino, iglesia. Que cada paso que des en tu vida sea un crecimiento espiritual en ti. El éxito en esta tierra es Jesús en mi vida. El éxito en esta tierra, iglesia, ser
un hijo llamado del Dios Altísimo. Eso no se compra, iglesia. Eso se gana. Eso se gana con salvación. Eso se gana con salvación y obediencia. Ser un hijo del Dios Altísimo. Ser un hijo de Dios. Ser un creyente de Dios. El evangelio no es religión, iglesia. El evangelio es poder esta noche. El evangelio es poder en ti. Cree en Cristo Jesús. Tú y tu casa serán salvos. Cree en Cristo Jesús. Tú y tu casa serán salvos esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia, negamos la sangre de Cristo? ¿Por qué niego a Jesucristo si Él murió por mí? ¿Por qué lo niego? ¿Por qué lo niego? Si Él demostró su amor por mí en la sangre de Cristo. Ahí demostró el amor. Ahí demostró el amor en mí. ¿Por qué lo niego? Porque todavía no entiendo el mensaje. Porque todavía no sé. Porque todavía no sé el camino. Porque todavía soy tibio. Porque todavía estoy en medio. Yo tengo que estar firme en el camino a la vida eterna. Yo tengo que estar en línea con mi Padre. Yo tengo que estar en santidad con mi Padre. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Rey. Sin santidad nadie verá a Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Debemos de saber el precio, la sangre de Cristo. Debemos de saber el precio de la cruz. ¿Estás viviendo para Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Estás viviendo la palabra? ¿Estás en santidad? ¿Estás en obediencia con Él? ¿Estás siendo honesto con tu Padre? ¿Estás siendo honesto en las cosas que tú haces en esta tierra? ¿Le estás ocultando algo al Padre? ¿Le estás ocultando algo a Dios? Te quiero decir que Dios no es burlado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce lo más profundo de ti. Dios conoce tu pensamiento, tu corazón, aunque te puedas ocultar. No puedes, porque Cristo, el Dios de Israel, el Dios de Jehová, el Dios de Isaac, lo mira todo, iglesia. No te puedes esconder de los pecados delante de Dios, porque Él lo mira todo. Él quiere que tú mueras y vivas para Cristo esta noche. Hay que vivir en Cristo, hay que vivir en Cristo, ser conocedor de la palabra de Dios, ser conocedor de la palabra de Cristo, no ser oidor, sino hacedor de la palabra de Cristo esta noche. Yo no vine a oír, sino vine a ser hacedor de la palabra de Dios. Yo no vine a oír, vine a ser hacedor de la palabra. Vine a cambiar mi vida esta noche, vine a cambiar mi forma de ser, mi forma de pensar. Vine a dejar al mundo y seguir a Cristo. Hoy tomo la cruz y sigo a Jesús. Y esta noche, si verdaderamente conoce a Jesús, hoy tomo la cruz y sigo a Cristo. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vivo para Cristo y muero a Cristo. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Vive para Cristo, iglesia. Vive para Cristo esta noche. El poder de Dios, la sangre de Dios está en los que le aman, en los que le creen, en los que viven su palabra esta noche. Amén, gloria a Dios. Conoces a Jesús. Conoces a Jesús en tu vida. Conoces a Jesús. La palabra de Dios nos enseña. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por nosotros maldición. Porque Cristo está maldito todo aquel colgado en un madero. ¿Sabe lo que Jesucristo hizo en el madero? Se maldició a sí mismo por usted y por mí. ¿Sabe lo que Jesucristo hizo en la cruz? Se hizo el despreciado por usted y por mí. En la palabra de Deuteronomio 21:23 se expresa lo que Jesucristo hizo en usted. La palabra de Dios nos enseña que el hombre que es colgado en un madero es maldito. ¿Usted cree que Jesucristo es esa persona, iglesia? ¿Usted cree que Jesucristo
¿Usted cree que Jesucristo merecía esos clavos en sus manos? ¿Usted cree que Jesucristo merecía ser clavado en sus pies? ¿Usted cree que Jesucristo era merecido que le pusieran la corona de espinas? ¿Usted cree que Jesucristo se merece ser escupido? ¿Usted cree que Jesucristo se merece ser azotado? No, iglesia, Él no se merecía nada. Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Él no se merecía nada, pero Él demostró su amor por usted esta noche en la cruz del Calvario. El amor de Dios que mora en tu vida esta noche, el amor de Cristo que mora en ti, iglesia. Niéguese a sí mismo, tome la cruz de Jesús y siga a Jesús. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esta noche yo vivo para Cristo, mis hijos viven para Cristo, y yo he decidido heredar el reino de los cielos, heredar la morada que mi Padre preparó para mí esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo, esta noche. Que el amor de Dios, que la palabra de Dios esté en su corazón, en su pensamiento. Que todo el mensaje de esta noche haya una reflexión en su vida, un cambio en su vida espiritual. Gracias, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Jesucristo, por el amor en la cruz del Calvario. Ser agradecido con Dios en todo tiempo, en todo lugar. Ser agradecido con Dios en las aflicciones, en las angustias, en las tribulaciones. Ay, Dios me hace un guerrero. Ay, Dios me hace un obrero. Ay, Dios me hace un soldado de Cristo, que no se rinde en las batallas, que no se rinde en la batalla, porque en la batalla yo no estoy solo, está el gran yo soy conmigo. En la batalla yo no estoy solo, está el gran yo soy conmigo, está el ángel de Jehová conmigo. Nunca he estado solo, nunca estoy solo, porque está el Dios de Israel con nosotros esta noche. Está la sangre de Cristo que me redimió, que me salvó y que me dio vida, y vida en abundancia esta noche. Póngase sobre sus pies, iglesia. Vamos a dar gracias a Dios.